¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. A nombre de mi equipo de producción, encabezados por Alberto Rosales, queremos agradecerle enormemente el favor de su compañía y arrancamos el programa con un tema toral. Estamos ya inmersos no solamente de un proceso histórico para algunos, para otros desastroso. Entonces, para que usted tenga la mejor opinión, al final del día usted, querida audiencia, tendrá y va a sopesar este próximo ejercicio donde elegiremos por primera vez, de las pocas partes en el mundo donde se eligen a jueces, ministros de la Corte, y hay que decir, también vamos a elegir y renovar a nuestro Poder Judicial en el estado de Baja California. Pues se antoja un tanto complejo esta nueva elección a las que nos están convocando. Y para entender la elección y para entender la forma, sobre todo como ya nos dieron a conocer aquí una muestra de las boletas con las que nos vamos a encontrar los ciudadanos esta próxima jornada, el primer domingo del mes de junio. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con ello y le agradezco enormemente que ya esté con ustedes aquí enlazándonos vía Zoom. Nos enlazamos esta tarde nuevamente con nuestro invitado especial, a quien le agradezco infinitamente su tiempo, a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Al contrario, le agradecido soy yo por la oportunidad de estar una vez más contigo y con tu audiencia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos entrando en materia. Te decía yo que para entender la complejidad de esta elección, qué mejor que tú con los años que llevaste al frente del instituto, desde lo que fue antes el IFE, ¿no? El Instituto Federal Electoral, y después el INE, pues con una larga trayectoria de cómo las elecciones fueron madurando dependiendo de la complejidad de las mismas. Y hoy estamos frente a una elección inédita. Y antes de entrar a lo que tú hacías muy bien el análisis en tu columna del periódico El Financiero, sentenciados estamos, que ahorita lo vamos a retomar, pero quiero irme primero a la parte que ahorita el ciudadano común, y no traigo aquí mi credencial de lector, pero nos decían que al tomar la credencial de lector, ahorita sí le voy a pedir a Alberto que me la pueda facilitar. No la traigo. Si tú traes tu credencial de lector, Alberto, para ver que aparece en un código QR, entré al código QR y pues no me dijo qué candidatos son los que voy a tener en la boleta, Edmundo. Entonces me regreso con la pregunta, ¿en dónde estamos parados y el ciudadano a qué se va a enfrentar esta próxima elección del Poder Judicial Federal y el estatal? Con mucho gusto, Rosa. En primer lugar, quiero retomar lo que tú decías al introducir esta entrevista. Una elección que decías se hace en muy pocos países del mundo. Yo diría, en ningún país del mundo se hace una elección como la que vamos a presenciar dentro de un poquito más de 5 semanas, el primer domingo de junio. El único país que tiene una elección que podría ser equiparable por la responsabilidad de quienes son electos o electas es Bolivia. Ahí en ese caso se eligen a 26 miembros de los máximos órganos de dirección y administración del Poder Judicial de aquel país y a 26 suplentes, ¿no? En total 52 personas. En cambio, aquí vamos a elegir personas para ocupar 881 cargos, solamente a nivel federal, y otros tantos cientos en 19 estados de la República que también van a elegir jueces locales. Como bien mencionabas también tú, es el caso de Baja California. Entonces, el 1 de junio vamos a encontrar una elección inédita en el mundo. En el caso de Bolivia, insisto, son solamente 26 titulares los que se eligen. Nada que ver con la cantidad de juzgadores que se van a elegir aquí en nuestro país. Se ha mencionado que si hay países como Estados Unidos donde se eligen jueces, sí, en algunos estados de la Unión Americana, pero generalmente son en condados para labores judiciales, más bien que son como las especies, recordarás, bueno, yo sí lo recuerdo, pues son mayor que tú, los llamados jueces de paz, aquellos que dirimen conflictos civiles entre personas a baja escala, pero nunca nunca será electo en Estados Unidos un ministro de la Suprema Corte de Justicia de aquel país, o un magistrado, o un juez para competencia económica o penal, etcétera. Entonces, primero que nada, dejar claro,
No hay en el mundo ningún país que haga una elección de esta naturaleza. Se nos ha vendido que entonces vamos a ponerle un ejemplo al mundo de un país ultrademocrático como el nuestro. Yo tengo mis serias dudas. Empezaría diciendo que, en primer lugar, hay que reconocer que tenemos un problema de administración de justicia en este país. Muy Bien serio. dicen los abogados, una justicia que no es expedita no es justicia. Y somos testigos de que luego en ocasiones ir a un tribunal puede llevar en un caso no solamente meses, sino años. Y en ocasiones cuando ya se resuelve el caso, si es que se resuelve, ya no se puede reparar el daño por el cual estábamos en un litigio, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, México tiene un problema muy serio por lo que hace a la Administración de Justicia, pero veníamos a partir de la presidencia de Ernesto Zenillo Ponce de León, que por cierto, estuvo en Baja California, ahí hizo sus estudios básicos iniciales. Como presidente de la República, iniciando su sexenio, por ahí de 1994-95, promovió una reforma al Poder Judicial para darle mucho más autonomía a este poder e incluso que ejerciera una independencia frente a los otros poderes. E íbamos lentamente, pero íbamos en un camino de fortalecer un poder judicial para que hiciera honor, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser un tribunal constitucional, es decir, la última instancia para hacer la lectura conveniente, de acuerdo a la norma, de la Constitución. Y separarlo y hacer efectivo la división de poderes del Ejecutivo y del Legislativo, ya que antes de todo esto, y sobre todo durante décadas del régimen priista, pues el Poder Judicial realmente obedecía, aunque cuidaba las formas, a muchos designios de la imposición del Poder Ejecutivo. Pero se fue independizando. Que estamos ahora frente, desde mi punto de vista, a un retroceso, porque por varias razones. Primero que nada, hay que reconocer que elegir a un juez no es lo mismo que elegir a un gobernador, un presidente municipal, a un presidente de la República, o un diputado o un senador. Son cosas distintas. Cada elección tiene que hacerse considerando la naturaleza de la función que va a desempeñar la persona que va a ser electa. Y lo que se hizo en esta reforma el año pasado y que son las reglas que están todavía haciéndose en el camino, acaba la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de hacer una nueva interpretación de la norma, imponer nuevas reglas, lo cual es gravísimo, porque una de Porque las eso están cosas que haciendo sobre tiene que la marcha. hacerse en cualquier elección es que las reglas sean claras, y estas no están claras. Están Entonces, claras. se hizo una muy mala reforma y se está queriendo equiparar la manera en que vamos a votar para un ejecutivo, o un gobernador, un presidente, etcétera, o un legislativo, un senador, un diputado, como si fuera equiparable una cuestión con la otra, cuando son cosas muy distintas. Por lo mismo, lo que tú me decías, la boleta con el cual el ciudadano se va a encontrar en la urna no es la boleta que conocemos. La boleta que conocemos viene el nombre de la persona, obviamente, que se está postulando al cargo, y acompañado o en el recuadro del partido que lo postula. Entonces, el ciudadano, la ciudadana identifica el nombre, el logo del partido para orientarse en la decisión que finalmente va a tomar. Y luego, a lo mucho, teníamos 6 boletas. En la elección presidencial del año Más pasado completo. teníamos una boleta para presidente de la República, uno para senador, uno para diputados federales, y luego teníamos las elecciones locales, ya fuera una más para un presidente municipal, o si coincidía con el gobernador o el diputado local, máximo 6 boletas. Ahora nos Correcto. vamos a encontrar estados en donde el número de boletas puede llegar a hasta 13 o 14, como es el caso de los estados de Veracruz y Durango, que además van a tener elecciones de presidencias municipales. Entonces, desde ahí, el número de boletas con el cual va a contar un ciudadano es mucho mayor. En caso de Baja California, pues, por lo menos, creo no equivocarme, va a ser del orden de unas 12 boletas las que van a estar a disposición de los ciudadanos. Pero aparte del número, lo que vamos a encontrar es un listado de nombres. Así es. Y una boleta que va a identificar por el color y el título
por qué cargos se está votando. Es decir, en el caso del federal, por ejemplo, va a haber 6 boletas federales en Baja California. Para ministros de la Corte, para miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los miembros del Tribunal de Justicia Judicial y luego para magistrados y para jueces. Ujú. Y ese es va a haber una boleta por cada uno de estos cargos. Y luego es un listado. Y vamos a ver al lado izquierdo del nombre de la persona unas iniciales. Eh, PE, por ejemplo, Poder Ejecutivo, que es la Que fueron los presidencia de la postulados República, por el Poder Ejecutivo. exactamente, que postuló a los que van a aparecer ahí identificados como PE, postulados por ellos, o PJ, Poder Judicial, o PL, Poder Legislativo, o EF en funciones, porque hay cuatro maneras en que las candidatas, los candidatos llegaron a la boleta, ya sea postulados por el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, o que estuvieran en funciones y hayan aceptado continuar, porque hubo muchos jueces, magistrados que dijeron, yo a esta elección no voy, yo renuncio, me voy a labores personales y particulares, pero yo no voy a participar. Pero hubo un número que dijo que estaban en funciones y dijeron, vamos. Ujú. Entonces, vamos a encontrar ese número. Pero lo otro más interesante es que en la boleta tradicional, pues nosotros más marcábamos el recuadro Uy, del partido correspondiente y la persona que estaba. Ahora no. Ahora lo que van a hacer los que vayan a ir el 1 de junio es identificar el nombre de la persona y además el número de la persona. El candidato o la candidata va a tener un número 01, 02, así sucesivamente. En algunos casos serán hasta 80 nombres. Y luego, identificado el número, a la parte superior de la boleta, hay recuadritos en donde uno va a sentar con su puño y letra el número de la persona ¿qué eligió? con lo que está eligiendo exactamente. Va a ser una cosa muy complicada porque cuando hay más errores en las actas de las elecciones tradicionales, es cuando se llenan las actas a mano. Porque Ah, luego el funcionario de casilla, ya cansado, pues a veces pone un 1 y parece un 7, ¿no? O un ujú. 3 y parece un 8, y ahí hay todas las diferencias de interpretación. Entonces, vamos a encontrar muchas inconsistencias de esta naturaleza. El electorado, pues va a encontrarse una boleta muy distinta. Y otra novedad es que aparte de irse cargando sus boletas a la mampara para anotar el nombre, digo, el número de la persona que por la cual eligió, va a salir de ahí y no va a encontrar urnas como las tradicionales. ¿Te acuerdas? Ya sé. Una urna para depositarlas de presidente, secretario, digo, diputado, senador o presidente municipal, etcétera, etcétera. Y ahora en este caso va a haber una sola urna. Y todas las boletas se van a depositar en esa urna. Claro. Si va mucha gente a participar, que yo tengo mi duda de que no va a ser así, porque no entendemos de qué estamos eligiendo y cómo se elige y qué se hace, cuando se llene esa urna, se va a poner otra y ahí se van a depositar las boletas. También otra gran diferencia. Y otra, puedo narrar muchas, pero quiero ir a las centrales. Y otra Ujú. gran diferencia es que cuando se cierre la casilla, que por cierto va a ser menos que las que se instalaron el año En la pasado en la última elección elección. presidencial, ¿no? Si se instalaron 170,000 casillas, ahora se van a instalar cerca de 84,000. O sea, Ujú. estamos hablando de menos de la mitad de las que se instalaron en el 24. Pero cuando se cierre la casilla, en ese momento estábamos acostumbrados a que los funcionarios de casilla, ciudadanos, vecinos nuestros, empezaban a hacer el escrutinio y cómputo. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a ver, separar las boletas dependiendo del tipo de votación, contarlas y asentar en el acta los resultados y al terminar pegar fuera de la casilla en una sábana los resultados de esa casilla. Y luego ya trasladar los paquetes al INE o al Instituto Electoral de Baja California. En este caso no se va a hacer así. Los ciudadanos, los funcionarios de casilla no van a hacer ese cómputo. Lo único que van a hacer es, como es una sola urna, van a separar lo que corresponden por colores, a cada Ujú. puesto que se está eligiendo. Van a asentar en un acta solamente cuántos fueron a votar por cada elección y van a cerrar los paquetes y los van a remitir al Instituto Al Nacional instituto. Electoral o al OPLE en Baja California
para que se hagan ahí los cómputos. Y como el mismo INE ha reconocido, esos cómputos pueden llevar hasta 10 días. Así está Ujú. en el acuerdo. Entonces, no vamos a tener otra novedad, resultados la misma noche de la jornada, Preliminares, el misma noche. sino durante 10 días, empezando primero por los resultados de quienes integrarían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después el Tribunal Electoral y así se van a ir con el resto de los cargos. Entonces, en fin, estoy simplemente tratando de pintar muy rápidamente las novedades de esta elección. Pero lo grave del asunto, Rosa, y creo eso quiero llamar la atención, es que esto está alterando todo lo que se ganó a lo largo de la transición democrática para Ujú. ciudadanizar el proceso electoral. Es decir, que los ciudadanos fueran los que abrieran la casilla, recibieran los votos de los vecinos, los contaran, para dar certeza, ya que Ujú. estos ciudadanos eran sorteados por mes de nacimiento y por el nombre, la letra de su apellido, para que hubiera neutralidad en la recepción Claro. de los votos y pudiera haber certeza y legalidad y legitimidad de los resultados. Esto se está alterando de manera muy importante y no quiero pensar mal, pero si esto puede dar ideas para hacer una próxima reforma electoral en donde esto que ahorita se está haciendo desde mi punto de vista, incluso contraveniendo la reforma constitucional que lleva a esta elección, pues vamos a retroceder en Ujú. términos de la ciudadanización de los procesos electorales, en términos de la neutralidad que esto significa y de la legitimidad de los resultados. Y tampoco vamos a resolver el problema de justicia en el país, porque lo que queremos son jueces doctos en su materia, ¿sí? Claro. Que conozcan a profundidad su materia, que hayan estudiado, que hayan pasado por la carrera judicial y hayan visto muchos expedientes y conforme se van especializando a lo largo del tiempo, pues van conociendo a mayor profundidad la materia. Ahora el requisito para ser candidato o candidata es tener licenciatura en Derecho, haber egresado 5 años atrás y tener esa experiencia para litigar y tener 5 recomendaciones hasta de sus vecinos para esto. Sí, yo quiero pensar, yo creo en la juventud y el entusiasmo y la creatividad de los jóvenes, pero también creo que poner en manos de una persona inexperta temas tan complejos que pueden llevar a la quiebra de una empresa o a la cárcel a una persona o no, o Ujú. bien hasta problemas de carácter familiar, ponerlos en manos de personas inexpertas, creo que es un gravísimo error que puede deteriorar lo que íbamos ganando en cuanto a experiencia en administración y impartición de justicia del país. En fin, hay muchísima materia, Rosa, que hablar al respecto. Quise nomás en tu pregunta pintar el panorama y llegar a la conclusión, dos, no resolver el problema de administración de justicia segundo, puede dar muy malas ideas para hacer una reforma electoral que deteriore nuestra democracia y perdamos lo que habíamos ganado durante décadas de que este proceso de elecciones estuviera en manos de un órgano autónomo independiente de los poderes y los partidos y en manos de los ciudadanos. Así es. Y fíjate que recientemente aquí el Instituto Nacional Electoral, la delegación Baja California, nos convocó a la prensa pues para conocer este proceso, nos mandó información y me apena muchísimo que tengan que decirnos, ¿no? En su comunicado, qué hacen las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es que vuelvo al tema, nos piden a los comunicadores y en general a quienes vayan a ir a votar, ¿no? Abres la página del instituto, la que te lleva a la elección del Poder Judicial, y cuando le pones cargos por elegir, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, estamos hablando de 9 cargos para ministras y ministros de la Suprema Corte. Estamos hablando, me voy rápido, 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 cargos de magistrados a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial,
468 cargos de magistraturas de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito. Imagínate el gran reto que vamos a tener, y yo lo vuelvo a decir y con toda pues honestidad. No conozco a ningún candidato, ninguna candidata, no he visto nada de quiénes quieren ser o qué pretenden hacer. Realmente yo creo que muchos ciudadanos pues no tienen ningún estímulo para ir a una elección donde, para empezar, no distinguen entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de Baja California, las tareas que hacen de manera tan pues especializadas estos juzgadores. Entonces, realmente, pues sí se antoja muy complejo, y retomo tu reflexión en el Financiero, Edmundo. Sentenciados estamos, y es una simulación de democracia, ¿no? Porque al final del día tenemos en la boleta electoral quienes en su momento, ¿no?, fueron aceptados o palomeados por el mismo poder. Pues mira, tocas temas cruciales. Si en ocasiones resulta medio complicado entender qué hace un senador y qué hace un diputado, ¿no? Así es, Ahora sí. imagínate la lista que acabas de enumerar. Yo agregaría algo más. Hay juzgadores especializados. Entonces, en la Sí. boleta vamos a encontrar, vas a elegir un juez para cuestiones administrativas, otro para cuestiones penales, otro para cuestiones económicas. A ver, vamos, yo tengo años en la materia, no soy abogado, pero luego me cuesta trabajo entender el nivel de especialización de un juez, a qué tribunal acudir dependiendo de la materia. ¿En serio vamos a someter a la consideración de toda la población, que nos cuesta mucho trabajo entender cómo está organizado el Poder Judicial por Poder las Judicial. tareas que desempeña, y nos van a poner en nuestras manos elegir a quienes van a impartir justicia en esas complejas tareas? Y luego, ¿qué hace un juez y cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado? Así es. Y cuesta trabajo incluso entender qué hace un ministro de la Corte o una ministra de la Corte. Que Ujú. me digan a mí que es un tribunal constitucional, bueno, y eso. Y luego, las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿cuáles son esas? En fin, la Ujú. verdad es una materia muy compleja. Entonces, vamos a ciegas a esa elección, Sí. sin entender la materia. Y luego vamos a poner otro granito más en el asunto. ¿Qué nos puede ofrecer una persona que aspire al cargo de juzgador en su campaña? Que por cierto, Así las es. campañas tienen sus particularidades. Creo que lo único que podrían ofrecer es cumplir al pie de la letra la aplicación de las normas legales y constitucionales, independientemente de las personas que promuevan un caso o el otro. Mal harían en Aparte, decir, voten sí. por mí, y los que voten por mí van a tener el beneficio de mi juicio en el momento en que yo vea sus casos. Eso Ujú. sería terrible, pero los estamos empujando a eso. Es decir, a que entonces haya jueces que estén más pendientes del electorado y de ser aceptados por el Su electorado que popularidad, por claro. impartir justicia. Y Así eso, es. eso creo que Grave. distorsiona todo el sentido de la justicia que quisiéramos para nuestro país. Así es. Y súmale el costo que va a tener esta elección, ¿no? Pues Cuando tenemos mira, problemas tan básicos y elementales como la falta de medicamentos, de insumos, las calles están todas devastadas. Entonces la inseguridad, las escuelas pues requieren de muchísimas reparaciones, y no hay los suficientes recursos para poder acceder a mayor tecnología dentro de los propios centros escolares o de los centros de investigación, en fin. Y nos ponen a querer entender de manera pues, pues, ¿qué te puedo decir? Con todo respeto, yo no creo que alguien vaya a entrar a la página y a leer qué es la función de un magistrado de la sala regional del Tribunal Electoral, que va a resolver problemas que surgen de o sea, imagínate, de disciplina judicial, el magistrado de circuito, revisar las inconformidades contra las decisiones de juzgadores de distrito y órganos judiciales locales,
y ayude a establecer procedentes para casos futuros o con trabajo y ampliar tus derechos y libertades. ¿Qué es eso, Edmundo? ¿Cómo lo vamos a entender? Y cuando me pongan en la boleta, todos, ya viste la boleta que nos dieron de muestra que está ahí apareciendo en pantalla, realmente muy, muy complejo. Pero bueno, me gustaría finalizar con algo que es el trabajo que se está haciendo también en una organización donde te has involucrado, Somos México. Sé que van muy bien con las diferentes convocatorias que han hecho a nivel nacional, las asambleas para conformarse como partido y tener una nueva opción política en el próximo proceso electoral. Me gustaría nada más una última reflexión de cómo van, Edmundo, si te parece, para agradecerte Con, tu tiempo. con muchísimo gusto, Rosa. Efectivamente, di un paso más. Muchos años peleando por ampliar derechos, ampliar la democracia, la libertad de expresión, y luego después casi 15 años en el INE, procurando que la norma democrática fuera la que privara en las elecciones, y luego ir viendo cómo todo esto se está deteriorando de una manera tan acelerada que después de ya cumplí 2 años de haber salido del Instituto Nacional Electoral y dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados, no puedo dejar simplemente que las cosas sigan como van porque sé a dónde van a ir, a una sociedad restringida en sus derechos, en sus libertades, a un deterioro económico, y creo que los indicadores apuntan exactamente hacia allá. Fue por eso que tomé la decisión de militar en una propuesta política nueva. Nunca lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque creo que a los autoritarismos se les combate con democracia, y la forma de hacerlo es organizados, y es organizados en partidos políticos. De manera tal que creamos esta opción que se llama, como bien lo dice, Somos México, Somos MX, la fuerza que nos une. Somos los que vamos más adelantados. Primero se inscribieron 89 organizaciones, creo que ya nomás quedamos como 69, ya 20 han declinado y apenas empieza esto, pero ya llevamos 28 asambleas que hemos realizado. Tenemos que realizar al menos 200 de los 300 distritos del país. Llevamos ya 28, como lo mencionaba, y vamos por 260. De la misma manera que tenemos que afiliar por lo menos a 260,000 personas, queremos afiliar a 500,000 para tener el registro. Este trabajo se hace durante todo el año hasta incluso en enero del próximo año se va a hacer, pero la meta que tenemos es tener estos requisitos legales cubiertos en el mes de noviembre de este año, en un esfuerzo que se parece fácil, pero es bastante complejo, pero hemos tenido muy buena respuesta, Rosa, afortunadamente. Sí, muy retador, ¿no? Pues enhorabuena que siga, seguiremos muy atentos a los comunicados que nos hagan llegar y bueno, pues estaremos muy atentos de estos y otros asuntos públicos. Gracias a Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en esta reseña sobre esta próxima elección a juzgadores federales y estatales. Vamos a mensajes, son muy breves, volvemos.